Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el día de hoy nosotros queremos grabarles un video corto, o más o menos con la misma cantidad de minutos de los videos anteriores en relación con la temática autismo y conductas repetitivas. Creemos que esta temática es bien importante en, eh, en todo este proceso de comprensión del autismo y en todo el proceso de comprensión de la conducta de nuestros hijos autistas. Entonces, queremos partir de, de unos conceptos bien importantes asociados con esta temática, que son eh, los intereses restringidos, discúlpenme, los intereses restringidos y las conductas repetitivas. Y vamos a partir de decir lo siguiente. Tanto los intereses restringidos como las conductas repetitivas son dos de los criterios que se toman en cuenta para definir el autismo o para tomar en consideración si un niño es autista o no. Algunos especialistas plantean que estas conductas repetitivas pueden ser más pronunciadas en aquellos niños autistas con menor capacidad cognitiva. Ese apunte yo lo quería hacer para que ustedes empiecen a prestar bien atención a todo lo que vamos a hablar aquí. Lo que vamos a hablar aquí es lo mismo que yo les he dicho anteriormente. Está fundamentado primero en investigaciones, en publicaciones de especialistas y también en nuestra propia experiencia trabajando en este giro. Entonces, como vamos a hablar de conducta repetitiva, vamos a definir este término de conducta repetitiva. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de conducta repetitiva? ¿A las rutinas? No, no estamos hablando de rutina. Después vamos a hablar de rutina en otro video. Hoy vamos a decir que las conductas repetitivas se refieren a aquellas conductas que son inusuales, que se caracterizan también por repetición, pero también se caracterizan por comportamiento inapropiado, por rigidez, son conductas rígidas, falta de adaptabilidad, que pueden incluir, estas conductas repetitivas pueden incluir acciones autolesivas, autoestimuladoras, repeticiones verbales y compulsivas, y casi todas estas conductas son motoras y también son llamadas estereotipias o conductas con estereotipias. Como se mencionó anteriormente, el término conducta repetitiva se refiere a cualquier forma de conducta inusual, caracterizada por cuáles elementos: repetición, conducta inapropiada, falta de adaptabilidad y rigidez. Entonces, vamos a decir que estas conductas repetitivas los científicos las están dividiendo en dos grupos fundamentales: las conductas repetitivas de orden inferior y las conductas repetitivas de orden superior. ¿Cuáles son las de orden inferior? Estas son movimientos como aletear las manos, juguetear con objetos, mover el cuerpo. Las ecolalias son conductas repetitivas, ¿verdad? De orden inferior. Ahora, ¿cuáles son las conductas repetitivas de orden superior? Aquellas que incluyen rutinas y rituales, insistencia en la igualdad e intereses muy intensos. Ah, Vamos a partir diciendo también, y es muy importante, de que el comportamiento repetitivo no es exclusivo del autismo. Los comportamientos motores repetitivos se pueden observar en otros problemas o otras condiciones de problemas del desarrollo del cerebro. Por ejemplo, en el caso del síndrome de Rett, las niñas que padecen de esta condición pueden estarse retorciendo las manos constantemente o los brazos, ¿verdad? Los comportamientos repetitivos también están presentes en las personas que padecen del trastorno obsesivo compulsivo y de la esquizofrenia. Eh, los comportamientos repetitivos denominados estereotipias en el autismo
vamos a detenernos aquí porque son muy comunes en nuestros niños, es un subconjunto de movimientos repetitivos, como por ejemplo girar sobre sí mismo. Hay niños que constantemente tienen que dar vueltas alrededor de sí mismo, aleteo de las manos, vocalizaciones sin sentido como son las ecolalias, y se dice que son movimientos o conductas autoestimulantes. De todas maneras, en las causas reales y las funciones de estos estereotipos nos vamos a ir deteniendo con posterioridad. Vamos a decir que hay una serie de investigadores que han estado estudiando las conductas repetitivas en el autismo y muchos de ellos han dicho que estas conductas ayudan a los autistas a aislarse del mundo exterior. Otros sostienen que estas conductas no tienen ninguna función y que simplemente reflejan un sistema nervioso desorganizado. Hay investigaciones nuevas que dicen que el sistema de recompensa del cerebro en el autismo puede ser sobreactivado, es decir, puede ser que esté sobreactivado debido a ello, se producen esos intereses restringidos y ese comportamiento repetitivo. En otros casos dicen que entonces hay algunas regiones del cerebro que pueden estar subactivadas, mientras que algunas el sistema de recompensa está sobreactivado, otras regiones pueden estar a la misma vez subactivado en el caso de las partes del cerebro o de las zonas del cerebro que tienen que ver con los estímulos sociales. Otros expertos dicen que las conductas restrictivas y repetitivas en los niños ayudan a aliviar la ansiedad, pero en la realidad no hay una suficiente evidencia que respalde todos estos planteamientos. La opinión generalizada de los investigadores es que les ayuda a calmar la ansiedad o a mantener la conciencia de sus cuerpos, que les ayuda a lidiar más fácilmente con sus emociones, con sus sensaciones que en ocasiones los pueden llegar a abrumar, que los puede ayudar a enfocar su concentración, que es una vía de ayudar a los autistas a comunicar su estado emocional y su estado mental a las demás personas, y que en diferentes personas la misma conducta puede tener propósitos diferentes. Por ejemplo, yo tenía un cliente que cuando se enojaba comenzaba con unas estereotipias muy marcadas, como una forma, primero pensábamos nosotros, ¿verdad?, de descargar su estrés, pero también era una manifestación de su enojo por alguna razón, o de que no estaba de acuerdo con algo en lo que él estaba siendo involucrado. Hay una pregunta que es muy importante que muchos padres hacen, que es si las conductas repetitivas pueden ser perjudiciales. Sí, hay ocasiones en que las conductas repetitivas pueden ser perjudiciales. Las conductas repetitivas, por ejemplo, muy intensas o muy constantes, evitan que personas autistas se puedan involucrar en actividades importantes como aprender en la escuela. Por ejemplo, niños que tienen unas estereotipias muy frecuentes, una ecolalia muy frecuente, pues difícilmente va a atender a la maestra porque él está involucrado en su propia conducta. Ocasionalmente, algunas de estas conductas repetitivas pueden provocarle daños o pueden provocarle autolesiones, como es el caso de aquellos niños o de aquellos autistas que su conducta repetitiva consiste en golpearse repetidamente la cabeza, digamos, contra la pared o contra el suelo. También a nivel social, estas conductas repetitivas pueden ser dañinas. ¿Por qué? Porque llaman la atención de otras personas sobre nuestros niños, y esas otras personas ajenas empiezan a percibir a nuestros niños como seres diferentes, como seres extraños. Y entonces esa percepción puede tener consecuencias sociales para nuestros niños o para las personas autistas en general, porque les puede invalidar, como lo consideran una persona ajena, no se acercan,
no va a haber un proceso de inclusión con ellos y les va a dificultar, por ejemplo, hacer amigos o les puede dificultar en determinado momento conseguir un trabajo. Entonces, ¿cuándo las conductas repetitivas son motivo de preocupación? Bueno, podemos decir, por ejemplo, cuando esas conductas se pueden convertir en algo destructivo, cuando esas conductas comienzan a competir con la capacidad del niño para aprender, es decir, le impiden al niño realmente concentrarse en el aprendizaje, cuando las conductas esas son una distracción para el niño, o cuando interfieren en sus actividades diarias, es decir, el niño llega a hacer una dependencia de la conducta repetitiva y deja de realizar las actividades diarias que necesita. O si ese comportamiento, esa conducta de nuestro niño se vuelve problemático para los demás. Un ejemplo problemático de una conducta problemática para las demás personas. Un niño autista en una clase enfocado en una conducta repetitiva de caminar de un lado a otro, agitando las manos y con determinado grado de colalia, en lugar de estar participando de la clase, de estar prestando atención a la clase, bueno, esa conducta es problemática para el resto de los niños que están participando en la clase. Entonces, si vamos a hacer un resumen de las conductas repetitivas que pueden ser perjudiciales para los autistas, vamos a decir, bueno, son aquellas que pueden potencialmente causar problemas cuando se convierten en una parte significativa de las horas de vigilia de la persona, es decir, cuando se convierten en una parte significativa de la vida normal de una persona, o cuando producen daños corporales importantes como resultado de que las conductas son autolesivas, o cuando producen un desafío para que la persona pueda aprender conductas más apropiadas o acciones más apropiadas, o cuando le interfieren la capacidad de accionar con otras personas. Estas conductas repetitivas hay que seguirlas muy de cerca, porque pueden interferir con actividades cotidianas, porque pueden provocar alienación o aislamiento. Es decir, el niño se puede encontrar aislado del resto de la gente, porque la gente tiene incluso hasta miedo de acercarse cuando está en ese tipo de conducta. La función real de estas conductas repetitivas no se conoce definitivamente. Lo que existen son funciones hipotéticas que pueden incluir estimulación sensorial, recompensa o gratificación, reducción del estrés. No todas las conductas repetitivas deben ser un motivo de preocupación para los padres, porque todos los seres humanos en determinado momento adoptamos alguna forma de comportamiento repetitivo. Por ejemplo, a mí, cuando estaba en reuniones o en alguna actividad, fundamentalmente en reuniones, que no me era atractivo, que no me era interesante, que yo realmente no estaba disfrutando, pues me daba por pintar florecitas en los papeles. Y ahí se me iba el tiempo. Era una conducta repetitiva que yo la estuve repitiendo durante muchos años. O hacer repetidamente con el bolígrafo clic, 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 clic. O hay personas que se hacen esto mientras están hablando con otras, ¿verdad? O hay personas que se chupan el dedo. Se chupan el dedo para poder enfocarse viendo la televisión. Bueno, cuando ya van creciendo no está muy bueno eso de chuparse el dedo, porque la gente puede pensar que esa persona tiene determinado problema, digamos, cognitivo o mental. Ahora, ¿cómo pueden ser manejadas estas conductas repetitivas en el autismo? Vamos a decirle algo claro. No hay una metodología específica para tratar esas conductas. Muchos años estuvieron los especialistas, los médicos, concentrados en eliminar esas conductas repetitivas de los autistas. Y se llegaron a tomar métodos horribles, métodos extremos, como fue suministrarle medicamentos súper fuertes en el terreno antipsicótico, darles
abofetearlos, administrarles descargas eléctricas cuando estos comportamientos se presentaban. Ahora, el mundo cambió. Las investigaciones sobre el autismo se han ido haciendo más profundas y hoy en día muchos especialistas se preguntan si esas conductas requerirían en realidad intervención, a menos que resulten en un daño real, físico, a esa persona o a otras personas. Fíjense, cuando comenzamos esta sesión dijimos que íbamos a hablar de las conductas repetitivas, hablamos de ella y mencionamos por arribita una que se denomina ecolalia. En ella nos vamos a detener un poquito más en la próxima semana. Pero hoy, ya que la mencionamos, vamos a hablar de ella algo muy pequeño. ¿Qué es la ecolalia? Bueno, la ecolalia es la repetición de palabras una y otra vez, o de palabras o de frases, e incluso de frases que pueden ser más largas o menos, que ese niño previamente escuchó en algún lugar, o las escuchó de alguna persona, o las escuchó de la televisión. También repiten constantemente determinados textos de canciones. Y esa ecolalia se puede producir en el mismo instante después que el niño lo escucha, o incluso se puede reproducir en el aula después de unos minutos, de unas horas, de unos días, de semanas de haberlo escuchado. En algunos casos meses incluso, y se conoce como ecolalia retrasada. Ahora, quiero llegar al último tema que vamos a tocar hoy, que está muy vinculado con esto, digamos, que es qué pueden hacer los padres para reducir el nivel de estrés de sus hijos autistas y por tanto controlar en lo posible esas conductas repetitivas. Bueno, vamos a decir bien claro. Los padres lo primero que tienen que hacer es seguir con los niños las rutinas acostumbradas, es decir, a la hora de dormir o a la hora de comer. Encontrar actividades o ambientes en los cuales el niño se encuentre cómodo. Si usted se da cuenta que ir a lugares concurridos lo altera y lo lleva a presentar conductas repetitivas, bueno, pues evite esos lugares. Ajustar las expectativas según el estado de ánimo del niño. Por ejemplo, intente reducir las demandas que le hace a su hijo cuando viene de la escuela, porque ese niño viene cansado. Y entonces si usted le demanda mucho más de lo mismo, puede ser que se altere porque no quiere hacerlo, porque ya lo estuvo haciendo antes en la escuela. Quizás estos niños necesitan periodos de tiempo más largos para determinadas tareas. Entonces usted debe tomarse el tiempo requerido, un tiempo necesario para saber cómo está el estado de ánimo del niño para hacer determinados planes o para hacer determinadas tareas. Si ese niño tiene dificultades en ese momento para, por ejemplo, si usted quiere ir al supermercado y se da cuenta de que él no quiere ir al supermercado, de que él se empieza a enojar, bueno, pues yo le recomendaría que ese día suspenda su salida al supermercado porque no va a ser exitosa. Y lo otro, establezca las reglas flexibles para su hijo. Si, por ejemplo, su hijo tiene dificultades para comer en la mesa con la familia o pasar tiempo con la misma, pues discúlpelo y que él pueda poder estar solo en determinados momentos. A todos muchas gracias y espero que hayan disfrutado este vídeo. Gracias.